Hola, bienvenidos a Escuela de Cocina La Estrella. Hoy vamos a hacer una torta que se hace con aceite y que no van a necesitar ni siquiera balanza, porque la vamos a hacer con cucharas. La voy a hacer en tiempo real para que vean lo fácil que es y lo rápido que se hace. Así que no dejen de hacerla. Esta torta la pueden consumir sola o bien hacerle un baño como el que le hice de chocolate, que queda delicioso. Utilizarla también para hacerla rellena, decorarla. Es muy versátil, les va a ser muy útil. Así que no dejen de verla. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que sepan cuando subo videos y que se unan al grupo de WhatsApp que les dejo en la descripción. Quédense hasta el final, que les voy a dar unos tips muy interesantes. Pasemos a ver cómo hacerla. Acá tengo 2 huevos y a estos 2 huevos le vamos a incorporar 10 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a mezclar, no mucho, solamente para que se una los huevos con el azúcar. Mezclamos un poquito. Y ahora le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Mezclamos. Ahora vamos a incorporar 10 cucharadas de aceite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El aceite puede ser aceite común, de girasol, de maíz, no de oliva. Ahora vamos a agregar leche. De leche vamos a poner 20 cucharadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a mezclar esto para que se integre. Entonces, recuerden que por cada huevo vamos a poner 5 cucharadas de azúcar, 5 cucharadas de aceite, 10 de leche y 10 también de harina. En este caso el doble porque puse 2 huevos. Así que acá voy a poner entonces 20 de harina. Primero voy a poner 7. Como ven, las cucharas no son muy colmadas, tampoco rasas. Digamos que tienen una pequeña pancita. La harina que estoy utilizando es harina leudante, pero si ustedes no tienen harina leudante, van a colocar harina común y después le van a agregar una cucharada de polvo leudante y una pizquita de sal. Yo acá puse primero 7 cucharadas y las voy a mezclar para que se integre primero esas 7 cucharadas. Y ahora, una vez que se integró, voy a seguir agregando el resto.
Así que ahora voy a poner, puse 7, seguimos con 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Así que ya lo que me queda ahora por hacer es mezclar, integrar y seguir hasta llegar a 20 cucharadas. Porque como les dije, por cada huevo irían 10. Como puse 2 huevos, son 20 cucharadas. Así que ahora voy a seguir, dejé en 14, seguimos con 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, vuelvo a mezclar y ya está. Ven que es súper fácil y rápido, porque lo hice en tiempo real, para que vieran que no lleva ninguna complicación, ni gran batido, nada. Solamente mezclar estos poquitos ingredientes que lleva, porque son muy pocos. Los tenemos casi todos en casa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volcar esta preparación en un molde. Tengo un molde de 22 centímetros de diámetro. Es desmontable, pero si no tienen desmontable, le puse papel manteca abajo y rocío vegetal alrededor. Ya les digo, si no tienen desmontable, no pasa nada, utilicen, no que no lo sea. Vamos a volcar todo dentro del molde. Y ya está. Lo vamos a llevar al horno, un horno 170, 180 grados, unos 30 a 40 minutos. Ustedes van a ver que ya está cuando está dorado. E introducen un palillo para ver, ¿no? Así tiene que quedar. Yo lo voy a girar, le voy a sacar la base. Y después le voy a sacar el papel. Una vez que haga esto, ya lo tendría listo. Si ustedes quieren que quede del otro lado, lo vuelven a girar. Y si no, lo dejan así. Yo lo voy a dejar así porque le voy a hacer un rico baño de chocolate. Pero lo podríamos consumir así porque es deliciosa. Acá tengo 70 gramos de chocolate y le voy a agregar una cucharada generosa de crema. Lo llevo al microondas al 50% por 1 minuto. Ya lo tengo derretido y acá le voy a agregar una cucharada de dulce de leche. En este caso es repostero, pero podría ser del común. Una vez que lo agregué, lo voy a llevar al microondas. También al 50% por 50 segundos. Hasta que se integre y se derrita todo muy bien. Ya lo tengo, miren. Es realmente muy rica esta preparación para bañar la torta que ustedes deseen. Así que lo que voy a hacer es volcarla toda sobre mi torta. Esto es fácil, solamente voy a volcar el chocolate y después lo voy a esparcir. Ya lo tengo listo, miren qué buena que está. Voy a cortar una porción y miren lo que es su interior. Miren lo que es esa miga. Es húmeda, tierna. Es riquísima. Y como les dije en un principio, la pueden utilizar no solo para consumirla así en el momento, cuando ustedes tienen ganas de comer algo rico y bueno, ven que tienen estos ingredientes que siempre tenemos, aceite, huevo, harina, hacen esta torta rápida y tienen algo rico para tomar con el mate, con el té, con el café o lo que quieran. También pueden hacerla rellena, decorarla, ganachearla, forrarla, cubrirla con buttercream.
es realmente muy versátil. Vieron que la fórmula sería, por cada huevo, 5 cucharadas de azúcar, 5 cucharadas de aceite, 10 de leche y 10 de harina. Como pusimos 2 huevos, vamos a poner el doble. No hagan en moldes chicos y lo llenan para que quede alta. No, porque este tipo de preparaciones conviene hacerlo bajitos, de unos 5 centímetros, porque si no el centro no se cocina bien. Para que lograr que se cocine bien el centro, se nos va a quedar seco los bordes. Así que háganla de unos 5 centímetros. Si ustedes quieren hacerla en un molde más grande, agregan un huevo más y, como les dije, las cantidades que van para cada huevo. Y si lo quieren hacer más chico, ponen un huevo menos. Si quieren hacerla de chocolate, podrían reemplazar 4 cucharadas de harina por 4 de cacao. Además, esta receta, como les dije, es muy simple y la pueden utilizar para cualquier otra preparación. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que la hagan, que me dejen en los comentarios qué les pareció. Y sin más, me voy a despedir con un beso grande para todos y hasta la próxima.